Hola, quería partir dándole las gracias a Fintual por el espacio. Además, pedirles un poco de disculpas porque no se me ocurrió pasarlo a PDF la presentación, así que voy a estar como medio escondido acá, pasándolo desde mi laptop. Lo que yo les quería mostrar es un paper del que vi una presentación ahora hace unas semanas atrás. Es un paper de unos investigadores de universidades chinas y norteamericanas. Es bien nuevo, está hace poco en el archive, y se trata de cómo generar series de retornos que sean consistentes con la historia, usando modelos de difusión y un modelo de estructura de factores para los retornos de distintos activos. Bueno, Hernán ya hizo una buena introducción contando de por qué en finanzas el problema de los pocos datos es algo que siempre nos encontramos. En este caso en particular, el régimen que están viendo estos investigadores es cuando tenemos un número de activos más o menos parecido al número de series de tiempo o de datos temporales. O sea, tengo un n parecido a t. En esos casos, normalmente, muchos de los modelos de machine learning, de redes neuronales, ese tipo de cosas, no funcionan bien. Nosotros sabemos que las covarianzas normalmente se pueden estimar y son más o menos estables, pero también sabemos que hay momentos mayores en las distribuciones, de que las cópulas de las distribuciones de retorno también juegan un papel súper importante, sobre todo cuando más las necesitamos. Entonces, generar datos sintéticos es difícil, no es un problema resuelto, pero sabemos además que tienen muchos usos, entonces es un problema que podemos querer solucionar para optimizar portafolios, para medir riesgos, detectar el estado del mercado en el que estamos y, bueno, probablemente muchas otras. Entonces, la idea de este grupo de investigadores es ocupar los modelos de difusión, que son este tipo de modelos que usa DALL-E o algunos otros sistemas actuales para generar imágenes. Lo que hacen estos sistemas de difusión es tomar las series de datos de entrenamiento y de a poco ir agregándole ruido. Entonces, pasamos desde lo que tenemos inicialmente a un modelo perturbado de eso, o una versión perturbada de esa, y lo vamos haciendo de a poco. De tal forma de que nosotros podemos entrenar una red neuronal para hacer el proceso inverso de eso. Entonces, la descripción con más matemática que se le da usualmente a esto es un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, donde tenemos un desarrollo temporal de estas. Normalmente son imágenes con lo que partimos, pero en nuestro caso van a ser series de retorno. Y a esas series de retorno o a esas imágenes se le agrega un término que es de ruido. Se le va agregando ruido. Nosotros sabemos que ese tipo de proceso, después de una cierta cantidad de tiempo, converge a ser solo ruido blanco. Termina siendo solo ruido, ¿cierto? Eso es más o menos rápido. La cosa es que uno puede encontrar una descripción teórica de cómo invertir ese proceso. Pero para invertir ese proceso, lo que necesitamos es lo que se llama la función de score, que es algo que depende del logaritmo de la distribución en el espacio original. Eso obviamente no lo sabemos, ¿no? O sea, nosotros podemos tener nuestras muestras de imágenes, nuestras muestras de retornos o de lo que sea, pero no sabemos exactamente cuál es la distribución. Y es eso lo que nosotros queremos aprender entonces. Es ahí donde vamos a poner una red neuronal. Básicamente el proceso completo sería que yo entreno una red neuronal, obviamente si estoy hablando de imágenes tiene que ser con gatos. Entonces partimos con nuestra serie de imágenes de gatos y de a poco lo que hacemos es ir agregándole, a ver si me acompaña esta cosa, ir agregándole ruido, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, hasta que después de una cierta cantidad de iteraciones ya no vemos nada. Si nosotros entrenamos bien nuestra red neuronal,
podemos irnos hacia atrás en estos pasos de aplicación de ruido y deberíamos poder obtener de nuevo nuestra imagen original. La gracia es que si yo puedo partir de algo que es ruido, le puedo agregar otro ruido o puedo partir desde otro ruido blanco. Y como el proceso aprendió esta deformación de la imagen o los retornos, si yo aplico este paso en reversa, lo que voy a tener es que voy a llegar a algo parecido a algo que esté en mi set de entrenamiento, no necesariamente igual. Y eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando con tratar de modelar las distribuciones de retorno, ¿cierto? Entonces, esta función de score, si nosotros tenemos suficientes datos, los podemos estimar. Pero el problema es que para entrenar esto se cae en esta trampa que se llama, normalmente le dicen el curse of dimensionality, donde el entrenamiento y el muestreo es difícil. Básicamente, si uno tiene un cuadrado y pone 10 puntitos en ese cuadrado, uno podría decir que exploró el área más o menos bien. Pero si ahora esos 10 puntos yo los pongo en un cubo, el volumen lo exploro muy mal. Si ahora eso lo tiro a 4 dimensiones, no sé nada sobre el volumen, ¿cierto? Esa es básicamente la idea de esta maldición de la dimensionalidad. El otro problema que uno se encuentra cuando tiene este régimen de pocos datos es que las bandas de error dependen del número de activos. Entonces, tratar de acotar el error con el que estoy estimando mi distribución de retorno depende de cuántos activos tengo. Entonces, mientras más, si es parecido el n al t, mi error va a ser normalmente muy grande. Y entonces es acá donde entra lo que hablaba también Hernán, de informar a estos modelos de machine learning o de redes neuronales con domain knowledge, ¿cierto? Lo que yo sé de los mercados financieros. Y una de las cosas que está, no sé, de moda, que tenemos cierta seguridad de que funciona, son los modelos de factores, donde básicamente lo que hacemos es reducir la dimensionalidad de nuestra clase de activos o lo que sea, y decimos que esos comportamientos están explicados por unos factores que normalmente tienen una dimensión bastante menor y residuos idiosincráticos que tienen que ver con qué es lo que pasa con cada activo, ¿cierto? Entonces, esta reducción es la que ayuda a poder tomar la misma cantidad de datos que tenemos y hacerlos más eficientes o usarlos de una mejor forma. Una de las gracias que tiene el approach que generaron estos investigadores es que no es necesario conocer esa matriz F, no es necesario conocer los factores, sino que la red neuronal va a ser capaz de aprenderla por sí sola. Usando esta mezcla de una red neuronal de difusión más esta información sobre lo que conocemos sobre los mercados financieros, estos investigadores logran, junto con algunos supuestos de que las distribuciones son bien comportadas, son continuas, las colas no son muy grandes, ese tipo de cosas, logran encontrar que, primero, siempre va a haber una red neuronal cuyo error de aproximación a la distribución va a estar acotada por el error que uno ponga. O sea, yo elijo un error, entonces puedo encontrar una red neuronal que va a tener un error menor a eso. Ahí entra otro tema del overfitting y ese tipo de cosas, pero por lo menos sabemos que con esta arquitectura vamos a poder encontrar una buena aproximación, por lo menos a los datos que tenemos. Después, qué tan fácil es extenderlo es otro estudio que hay que hacer. La complejidad del muestreo, o sea, qué tan caro computacionalmente es generar estas muestras, va a depender de K, que es la dimensión de los factores, que no sé, 5, 10, 16, número por ahí, y no va a depender fuertemente de la dimensionalidad de los activos, que pueden ser, no sé, 500 empresas o 1000 empresas o, no sé, 2000 fondos mutuos.
Por otro lado, la tasa de convergencia también va a depender débilmente en D y va a estar dominada por K, que es chiquitito, y el número de muestras. Y lo que ellos aseguran es que si uno genera suficientes muestras, las distribuciones van a tender a parecerse. Entonces, ellos hacen un trabajo teórico bien interesante como para darnos ciertas seguridades de el uso de esta herramienta. La primera aplicación que ellos intentan hacer es generar datos sintéticos. Dicen, estos van a ser nuestros factores, son ortonormales, y con esto yo voy a generar muchos datos. Voy a inventar un mercado, básicamente, un mercado sintético a partir de esta geometría de mercado. Y calculan dos descomposiciones de PCA. Una sobre estos datos que generaron directamente desde esta matriz de factores más ruido, y otro que viene de esta red neuronal, que es entrenada con estos mismos datos, pero a la que después se le pide que genere muchos más. Entreno la red neuronal, genero más datos y después calculo el PCA. Lo que encontraron es que si es que toman los autovectores que vienen de estos dos modelos y calculan este error, que es básicamente el ratio entre el iésimo autovector del modelo sobre el iésimo autovector del verdadero, porque nosotros conocemos la matriz de factores, encuentran que el error del modelo de la red neuronal, del proceso de difusión, es menor y es estadísticamente significativamente menor que el error de usar solo los datos. Y esto pasa en el régimen para n's mucho menores que la cantidad de activos. La cantidad de activos que generaron fueron 2048. Si generan menos datos que la cantidad de activos, el error que genera el modelo de difusión es bastante menor. Es estadísticamente distinto o menor al error de usar solamente los datos. Para el régimen donde se tienen más datos, es básicamente 1, o sea, es el mismo error. O sea, no hay una diferencia estadística ahí. Entonces, por lo menos con datos sintéticos, sabemos que podemos recuperar mejor el espacio muestral de los retornos. Pero eso es con datos sintéticos, donde la generalización de la serie de retornos puede ser un poco tramposa, porque nosotros generamos esto con probablemente normales, con distribuciones que conocemos, y entonces después la red neuronal es capaz de generalizar eso más o menos fácil. Entonces ellos van a la optimización de portafolio, que es gran parte de lo que nos interesa a los que estamos acá. Toman un portafolio simple, un mean variance, usando acciones de Estados Unidos y entrenando esta red neuronal con 5 años rolling. Y van haciendo un rebalanceo anual. Toman distintas approaches para generar las matrices de covarianza de los promedios. Toman el promedio simple como expectativa de retorno para el próximo paso, o simplemente la matriz de covarianza, o aplican ciertos shrinkage que son los típicos en la literatura para poder generar este portafolio mean variance. Y lo que les da es que su nuevo método, que es el que está en azul, tiene un performance bastante mejor que cualquier otra combinación de cosas que trataron. Y que gran parte de eso es por una mejor estimación de la matriz de covarianza, ¿no? O sea, el azul es que usaron tanto para el promedio o para el retorno esperado como para la matriz de covarianza, usaron el modelo de difusión. Y el naranjo usaron los retornos empíricos. Y
y la diferencia es bastante grande. Entonces ellos le atribuyen gran parte de la diferencia de retornos a la estimación, una mejor estimación de la matriz de covarianza. Y ellos postulan de que usando métodos de este tipo quizás ya no es necesario ocupar este tipo de shrinkage sobre las matrices de covarianza. Ellos además dejan el código de estas redes neuronales disponible. Entonces esto nos permite a nosotros tratar de hacer una optimización de portafolio in-house. Usamos más o menos las mismas optimizaciones, pero esta vez en vez de usar acciones en Estados Unidos usamos series de retornos de fondos internacionales, de mercados desarrollados, y lo entrenamos en 4 años rolling para agrandar un poquito la ventana de testeo. Hacemos un data cleaning similar al que proponen los autores y claramente no obtengo resultados tan impresionantes como los que sacaron ellos, algo mejor. El portafolio en azul es un portafolio de equal weight. El portafolio verde es la serie de retornos de este proceso de difusión. Y el portafolio con rojo vendría siendo que ocupa los datos tal cual como vienen, sin ningún tipo de proceso. En la columna derecha tenemos el gráfico del retorno relativo entre ellos. El de proceso de difusión es bastante más suave la diferencia de retornos contra el portafolio de equal weight. O sea, no son tan impresionantes, pero tiende a tener cierto outperformance. Y otra cosa que llama la atención del resultado es que tiende a tener un turnover mayor. Entonces da la impresión de que es capaz de capturar los cambios del mercado mejor que ocupar los datos de forma directa. En ese sentido, el entrenamiento de esta red neuronal estaría produciendo un efecto que es básicamente lo que queremos. Nosotros podemos pensar que una serie de retornos va a tener cosas bien casuísticas y que si algo rentó, no sé, 1% o 1,1%, no debería ser algo extremadamente distinto. Entonces, no solo tener sensibilidad a cuál fue la historia realizada, sino que a posibles historias que podrían haber estado alrededor de lo que pasó, creo que nos puede ayudar a tener portafolios un poco más robustos. Eso.